Bueno, 36 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Aquí seguimos en el delivery y como les decía hace un ratito nada más, como para hacer un repaso de los temas más importantes de lo que fue la tarde de ayer y la jornada de hoy, mucha repercusión hoy a partir de los datos que dio a conocer el INDEC por la caída de los números en cuanto a la actividad, que también repercute en ingresos salariales, etcétera, etcétera. Hay varias cosas para poder abordarlo y qué mejor que hacerlo con Silvina Romano, nuestra economista de la columna de economía, que la tenemos aquí en el estudio. ¿Y cómo estamos, Sil? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Antes de ver los números, bien. Claro, estábamos mejor antes de conocer los números. Un dato interesante, porque, viste, vivimos en una época, es como dice Pichetto, en la realidad líquida, dice Pichetto, como que todo es relativo. Sí. Una cosa que a mí me parece interesante para desmenuzar, no con vos ahora, pero digo, un sociólogo hace falta o algo. Bueno, justo hace un rato con Laura hablábamos de eso. Son datos que da el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del propio gobierno nacional, que contradicen al presidente. Es una cosa llamativa. A ver, yo creo que es súper importante tener un instituto de estadística creíble, fuerte y que uno pueda confiar. Sí. Y creo que se está haciendo un trabajo súper interesante y los informes son súper contundentes y con mucha metodología detrás. Como hablamos en alguna de las columnas, los números uno no los puede, que se pueden manipular, se pueden, pero hay Sí, detrás... de hecho, pasó. Pero en todos estos tipos de indicadores, y por eso esperábamos ansiosos el informe trimestral, por ejemplo, hay mucha metodología detrás. Entonces, es importante cuando se publican los informes y cuando hablamos de los números, entender que tiene esa metodología. Y bueno, acá me parece que el INDEC da cuenta de la situación más allá de las presiones políticas o no que pueda haber. Porque los números son bastante fuertes. Ahí sigue Labaña Junior, además. Quedó. Sigue Labaña. Sí. Él había sido nombrado por Alberto, le recordamos a la audiencia, y es uno de los funcionarios, uno podría decir de primera línea, porque estar a cargo del INDEC no es poca cosa, que sigue. Sí, y que en general son cargos técnicos, claro. ¿no? O sea, que digamos que las direcciones nacionales y demás en este tipo de instituto debería ser por convocatoria de cargo pública. Además, en algunas áreas se realiza, en otras no, pero sí que tiene que ser un cargo técnico. Claro. No político. En el Estado hay cargos políticos, hay personal que no necesariamente sea secretario o subsecretario, direcciones nacionales que son en algunos casos políticos, en otros técnicos, y en el INDEC, sobre todo, es importante la capacidad técnica de todas aquellas personas que trabajan. Tal cual. Bueno, es un equipo que viene trabajando en el relanzamiento del censo, después de la interrupción del censo en pandemia, con nuevas tecnologías, porque no es lo mismo hacer un censo hace 30 años que ahora, y bueno, ahora con mucha actividad en relación a los indicadores que estamos todos siguiendo atentamente. Sí, tal cual, efectivamente. Bueno, el título de alguna manera es eso, ¿no? Son caída de la actividad, caída de los ingresos. Uno puede ver en dónde pegó más el ajuste, desagregar esa actividad. Vos dirás por qué es lo que te parece principal a tener en cuenta. Podemos comentar el Producto Bruto Interno, que en alguna charla también contamos cómo se medía, porque era importante. En este caso, el producto cayó 5.1%. Para explicar a la audiencia, lo que se compara es con el mismo trimestre del año pasado. Claro. ¿Sí? Se ha comparado... O sea, enero-marzo 2024 contra enero-marzo 2023. Eso mismo. Si se compara contra el último trimestre del año pasado, igual cayó 2.6%. Pero para evitar una estacionalidad, porque cualquiera puede comentar, y muy válido, bueno, están las vacaciones, bueno, está el inicio de actividad, comparado con el mismo periodo del año pasado, cayó un 5.1%. Como hablamos, estaba tratando de acordarme cuando hablamos de la metodología y lo hablamos con el índice de precios, ¿no? Sí. Y ahí hablábamos del INDEC y demás. En este mismo caso, fíjate qué importante cuando yo te hablo de la canasta de precios, del índice de precio, que puede ser que haya una variación, que vos digas el promedio es 4, pero en el medio uno te puede dar mucho para arriba y otro para abajo. Uh-huh. En el caso de la caída de este Producto Bruto Interno, si vos lo abrís por sectores, cambia muchísimo, ¿no? 5.1 es el promedio. Claro. Ahora, si te vas a un sector que para mí es súper importante para entender el termómetro, el empleo y los encadenamientos que tiene en la economía, es el sector de la construcción, que cayó 19.7%. Es un montón. Es muchísimo. Pensando además que es una industria que tiene mucho empleo directo, mucho empleo contratado, como eso reactiva. Y que moviliza, ¿no? Moviliza otros sectores. Moviliza muchísimo. Para mí ese número es un montón. Es muchísimo. Comercio, mayorista y minorista,
8.7%, que también está por arriba del 5%. Claro, ¿no? claro, sí, bueno, sí. Y son los sectores que, si vos me preguntas a mí, son los primeros que voy a mirar para ver cómo viene la situación. O sea, vos decís, en construcción y en comercio son dos sectores que uno puede decir, bueno, a ver cómo viene un país. Sí. Cuando eso viene en rojo... Y el tercero, que también También el indicador, sí. Que industria manufacturera, 13.7% para abajo. Bueno, mirá. Son 3 sectores que para mí son termómetro de la situación real de la economía. O sea, serían los que fabrican, los que construyen y los que venden. Eso mismo. Vos decís, bueno, venimos explicando también hay una diferencia entre la economía real y la economía financiera. Cuando hablamos del dólar blue, tasa de interés y demás, es lo financiero y es lo que venimos siguiendo de cerca. Lo real es cuánto se produce, cuánto se consume y demás. Esos números caen bastante. ¿Qué en este desagregado del producto, qué número se va para arriba? Es agro, 10%. Decís, bueno, es una buena noticia, es un sector exportador y demás. Ahora, no sé cuán buena noticia es si lo comparás estamos comparándolo con el mismo trimestre del año pasado, donde estuvo el efecto sequía. Y fue una muy mala cosecha el año pasado. Claro. Entonces tampoco es. O sea, estás comparando con una referencia que estaba bastante mala. Sí, entonces, ¿qué tenemos? Una caída en promedio del 5.1%, cuando lo desagregás, distintos niveles para arriba o para abajo, comercio, industria, construcción muy para abajo, con una caída muy importante, y con un sector primario agrícola para arriba, pero comparado con un año malo. Entonces, explica un poco también el por qué se viene para arriba. Claro. Eso. Antes de que sigas, porque siempre vale la pena repasar algunos conceptos. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Producto Bruto Interno? Del Producto Bruto. Claro. Es el indicador que te dice cuánto produce tu país, cuánto crece tu país. Es decir, vos lo comparás. El indicador es anual. Para ver un termómetro de cómo evoluciona el año, se analiza trimestral, lo podés analizar por mes y demás. El tema es contra qué lo comparás. En este caso, los números los estamos comparando con el mismo periodo del año pasado. Sí. Y es cuánto produce, cuánto más creció la producción de un país. Digo producción, y acá es muy importante, y de nuevo con la metodología, esto se realiza a través y de hecho la dirección del INDEC, que es el manual de cuentas nacionales, hay todo un sistema de cómo se mide esto, cómo evitás repetición, porque ponele, vos decís, bueno, yo tengo una fábrica de cemento, vendí 10 bolsas de cemento, ¿no? Y después tenés el que usó esa y construiste un departamento con esas 10 bolsas. Sí. Bueno, sumás 10 bolsas más un departamento. En la construcción de ese departamento tenés que ir descontando lo anterior. Entonces es muy importante la metodología. El método es fundamental. Para no tener una duplicación. Digo, el consumo final es la camisa. La camisa pasó por un transporte, por una fábrica de tela, por una tintura, tuvo diseño. Sí. Bueno, todos esos son eslabones intermedios. Claro. De una actividad económica. De una actividad económica. Que sumada a toda esa actividad es el que te arroja ese resultado final que llamamos PBI. PBI. Okay. Ahora, después, y ya que estamos hablando, podés hacer un montón de cosas. Podés abrir el PBI para ver cómo fue sectorial, como comentamos recién. Sí. Podés decir, bueno, me interesa el PBI per cápita. Entonces decís, en el indicador anual lo dividís por la población. Claro, es una relación. Es una relación, cuánto es ese producto en relación a tu población. Claro. Es un indicador que solo, como siempre decimos, ¿no? O como siempre digo yo, que un indicador solo no te dice nada. Digamos, en este caso es importante, estamos analizándolo por sector, pero el número solo, vos decís, bueno, crecí 4, crecí 3, tenés que ir a ver un montón de otras cosas en la economía. Cómo se distribuye ese crecimiento, qué le llega a las personas en un país como el nuestro, con la cuestión territorial, cómo se distribuye territorialmente ese producto. Claro. El número solo no te dice nada, pero sí es un termómetro y que hay que prestar atención. Pero si hay buen método, podés desagregar. Después de ahí podés hacer un montón de cuestiones. Podés hacer per cápita, podés hacer regional. Claro. Digamos, y ahí se juega mucho también en relación a las regiones Patagonia, Centro, Norte, qué tipo de producción, qué tipo de valor agregado genera. El valor agregado es estas etapas intermedias que te digo, qué región genera mayor ese valor agregado y demás. PBI per cápita, PBI en dólares, PBI per cápita en dólares, como que a partir de ahí puedes hacer un montón de juegos. Cosas, claro. Y un poco para
contar un país que crece en un estadio natural, digamos, que no tiene un gran crecimiento. Se está hablando o se podría esperar que el crecimiento natural es del 4% anual. O sea, que vos digas, mi país creció, el PBI creció un 4% en el año, no es ni una buena ni una mala noticia. Okay. Mantuviste más o menos lo que tenía, mejoraste la infraestructura, Bien. a grosso modo. Para abajo es que decreciste tu sistema productivo, tu capacidad. Por eso cayó. dicen que la Argentina está estancada hace 10 años. Claro, ponele. cuando decís yo mantengo 3-4%, venís con un nivel de estancamiento. Una caída como la de este trimestre, hay que ver cómo evoluciona. Después es mucho más difícil recuperarla también. Digamos, puedes caer brutamente, podés abruptamente. Decís, bueno, se hizo este parate y por las medidas que ya venimos explicando, pero después no recuperás tan rápido, no creces 10%. Cada caída que vos tenés anual te cuesta más tiempo recuperarlo. Entonces, por eso también la preocupación en estos números. Claro, de ahí bueno, hace un rato antes de escuchar el primer tema musical hacíamos referencia al aniversario del asesinato de Maxi Darío, que se cumplen 22 años, y un poco lo que yo contaba era, íbamos por mediados del 2002, en diciembre del 2001 se había ido de la Rúa, y si uno se pone a recordar esa época, cuando uno empieza a decir que la situación del país se notaba que ya empezaba a mejorar, uno tiene que pensar en el 2005, 2006. Sí. Entonces, estás hablando de 3 o 4 años, desde el crash del 2001 hasta que la situación empieza por lo menos a avisorarse una cosa distinta, ¿no? La recuperación es más lenta y este es el informe del primer trimestre. En este momento, además, bien de coyuntura, se despertó el dólar paralelo, empezó a subir de nuevo. Sí, anda como en el 50% de brecha. Sí, a mí me preocupa muchísimo eso. Vos decís, bueno, y para que la audiencia nos acompañe en el razonamiento, teníamos un dólar en 400, se desdobló a 800 y tuvimos la variación de precio que tuvimos y demás. Sí, los primeros 20 meses. 20 y pico por ciento de inflación el primer mes, sí. Hoy, ¿por qué estamos de nuevo en esta situación? Porque no están dando los números como se esperaba, el agro no liquida lo que se esperaba que liquide, que el primer trimestre era muy importante qué pasaba después en relación a las liquidaciones para fortalecer la situación del Banco Central, para hacerle frente a sostener el tipo de cambio. Claro, porque las exportaciones del agro redundan en dólares para el central. Sí, si te lo liquidan, si venden, si no se acumula. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? El agro te dice, bueno, este dólar no es competitivo para mí, 800. Claro. Bueno, quiere un dólar mejor. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Y qué va a pasar con esta brecha nuevamente? ¿Se va a poder estabilizar a este nuevo tipo de cambio paralelo? ¿Se va a achicar o se va a hacer una devaluación? Va a depender un poco de la posición del Banco Central, de las decisiones, obviamente, de política que tome el ministro Caputo y de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Te van a dar el crédito para sostener el tipo de cambio o no? ¿Te van a dar el crédito para que puedas salir del cepo o no? Igual si te dieran esa guita es una manta un poco corta, porque si vos seguís teniendo el dólar planchado, o sea, en algún punto uno entiende, digamos, yo no tengo ni una parcela de campo, pero si vos exportás y te dicen, bueno, vos vas a exportar a, no sé, ¿es al dólar oficial o hay un dólar especial? En su momento estuvo el dólar agro, que era un porcentaje. Sí, las cosas de Sergio Tomás. Bueno, pero digo, el gobierno me está diciendo exportar 900, cuando el dólar está a 1.300. Entonces sí, no. No pasa. Voy a comprar silo bolsa. El tema es si que a nosotros a Tierra del Fuego nos viene bien. Algunas Nos fábricas. compran acá. El tema es que no si se va a sostener, sino si se libera. Y decís, bueno, me levanto el cepo o vuelvo a devaluar. Claro. Bueno, ¿cómo se traduce todo eso en precios? Con todo lo que implica esa variación de precios, el proceso de especulación. Claro. Y en lo que vale tu salario, porque recordemos que cada vez que un país devalúa, y en la Argentina tenemos mucha experiencia en eso, tu salario en dólares pierde poder. Sí, ¿no? Y entra todo un proceso también de el comercio, no por estigmatizar o culpabilizar a nadie, ¿no? Pero decís, bueno, como no tengo precio, como no sé qué va a pasar, aumento por las dudas, entonces el aumento es mucho más alto del que tendría que ser, si vos tenés una variación. Bueno, todo lo que pasamos no hace mucho. Entonces hay que ver de cerca. Son fenómenos que yo, a esta altura del partido, me parece que no... me parece bien lo que haces vos, que es no hay que ponerle un mote, digamos, a ningún sector, porque
Es lógico también que haya una dinámica cíclica repetitiva en la que estamos tan acostumbrados a que las cosas sean una... Eso es como decirle a los argentinos que no ahorren en dólares. Sí. Vienen aquellos que dicen, che, escúchame, si vos analizás el dólar en Estados Unidos, perdió un 20% de su valor. No es negocio. No le digas si es un argentino, No. porque no te va a escuchar. Pero además, y hoy ya estamos saltando, ¿no? Sí. Pero en esto que vos decís, Ahora volvemos. en cualquier situación, decir, bueno, ahorro en una divisa estable y la guardo en el colchón o en la caja de seguridad o en donde quieras. Es la peor forma de ahorrar. Y aún en pesos, ponele que no tuvieses este proceso, decís ahorro y me guardo los pesos. Vos perdés siempre. Sí, teniendo claro. el ahorro inmovilizado. Yo te entiendo si me decís, estoy ahorrando para un viaje, bueno, o ahorrando para no sé qué, pero ahorrar por atesoramiento, porque decís no sé qué va a venir, qué va a pasar. Tener la plata sin hacer ninguna inversión o sin hacer nada es una forma de perder plata. Sí. Sin embargo, lo que se aprende el ciudadano promedio, sí. el argentino. Álvarez Agis dice que uno lo aprende ahora que además que los pibes juegan a los jueguitos, aprenden lo que es la devaluación y la diferencia desde chiquito cuando tienen que comprar un jueguito online. ¿Quién podría decir, che, no hagas eso? Y no, lo hacemos todos. Digamos, aunque como economista te diga, bueno, es una decisión que no está buena, pero... No, uno trata de minimizar el riesgo. Por lo menos es hay un cierto grado de seguridad en el ahorrista que puede comprar dólares. Sí, aunque pierda un poco. Volvamos al tema de las actividades, que está bueno. Cayó la construcción, cayó el comercio. Ahí una cosa, la construcción cae por doble motivo. Por el parálisis de la obra pública y también de alguna manera la obra privada se la propia recesión también. Empezás a patear, empezás a decir, como que obviamente el componente más importante es de la obra pública y la obra privada sigue el ciclo económico. Claro. ¿Los números te sorprendieron? Es decir, todos veníamos hablando, lo hemos hablado, vos lo dijiste un montón de veces, estamos transitando una recesión y una política de ajuste que es muy, pero muy fuerte. Ahora, 19% de la construcción es un montón. Sí, no sorprende. No, igual si me decís, si antes del trimestre adivinaba un número, capaz que no. Pero bueno, se esperaba que los números fuesen para abajo fuerte y el agro para arriba, digamos, como en general. Claro. El tema es cómo va a continuar, qué pasó en el segundo trimestre, que ya lo estamos terminando, cómo va a ir impactando todo esto. Y al fin de cuentas, si me preguntás, el análisis tiene que ver con lo cotidiano, qué pasa con la forma de vida y de subsistencia. ¿Eso pudiste ver algo de lo que tiene que ver con la caída del poder adquisitivo? Sí, a ver, sí, lo primero que ahorrás es en las cuestiones que después impactan en el PBI. Bueno, entretenimiento, no sé qué, determinadas cuestiones. La Cámara de Comercio en Tierra del Fuego esta semana dio los números de cómo fue la actividad este fin de semana largo y demás. Eso es lo primero que vas recortando. Claro. Por eso el consumo en el supermercado, el ticket promedio y demás, más o menos es lo que más tarda en caer. Porque vos recortás otras cuestiones y después empezás a cambiar la marca, no sé qué, la cantidad, el tipo de productos. Pero bueno, hay que ver cómo va a seguir y qué va a pasar con el tipo de cambio. Digamos, estos números asustan y preocupan para lo que va a venir y que todavía hay gente, lo tengo que decir, que sigue preguntando cuándo rebota la B. Digamos, ¿y si funciona? ¿Qué sé yo? Así como te digo, que la caída del producto puede darse muy rápido como lo estamos viendo, no se va a recuperar como cayó. Bueno, siempre va a ser más lenta. Te iba a preguntar, no va a ser. Te iba a preguntar por eso. Entre paréntesis te voy a comentar un meme que vi ayer que era porque y si funciona, ahora ya es un chiste. Ya nadie pregunta en serio, me parece. Y algún usuario en Twitter compartió una foto de una de estas cosas de acrobacias en bicicleta. Sí. El tipo está en el aire con la bici o con una moto, no sé con qué es, pero está pegando un salto con un rodado doble, con pedales, creo. Y se le sale la rueda de adelante. Entonces la foto está congelada, el tipo en el aire, sin rueda. O sea, cuando caiga se va a estrolar. Sí. Y el tuit preguntaba, ¿y si sale bien? Sí. Es medio así, ¿no? Es una buena representación de la Argentina. Yo creo que, y ahí ya es un análisis más sociológico, político, es su opinión mía, ¿no? No sí. de... Acá estás para eso. la profesión, digamos.
o no me quiero meter con otras profesiones. No, Pero bueno, yo trato de distinguir un poco entre el votante que te dice, bueno, no sé qué, con la esperanza, con que esto había que cambiar, no sé qué, y el que hoy sigue pensando que esto puede salir bien, digamos. Lo hablamos la semana pasada con el Rigi, lo vemos ahora con este informe, como que en general la probabilidad de que salga bien con este análisis o con lo que estamos analizando es muy difícil. Bueno, yo soy de la idea de que la única batalla que se puede dar en ese sentido, para por lo menos tener una mirada crítica, que no quiere decir avalar todo lo que pasó en los últimos 20... No. Porque también pasa eso, ¿ves? Si lo criticás a Milei, sos zurdo, empobrecedor, colectivista, peronista, radical, homosexual, travesti, trans, mujer, negro. Vos decís, loco, pará. Solamente estoy diciendo que no me parece bien que haga tal movida, ¿no? Nosotros hemos hablado, vos alguna vez también sobre el tema de la inversión, y era como, ¿quién va a invertir en un país o en una comunidad en la que no va a tener consumidores? ¿Para qué compraría yo, no sé, una nueva heladera para traer más helados para venderle a qué nenes? Si los nenes ya no me van a comprar más helado porque los padres ya no le van a dar más plata. Y estaba viendo uno de los datos que es que la inversión interanual cayó casi 24%. Sí. Entonces, esa tendencia se puede sostener en el tiempo, ¿cuánto más? No, ahí yo distingo 2 o 3 cositas. A ver. Una es la inversión para el mercado interno y otra, por ejemplo, lo que se quiere atraer con el RIGI, que es para sacar producto o vender recurso natural afuera. Sí. Entonces ahí los indicadores te cambian. Si vos tenés una economía en recesión y demás, obviamente decís, bueno, voy a invertir en Argentina para un producto de consumo masivo. No, porque no te va a parecer atractivo. Claro. El otro caso, decís, bueno, quiero estas condiciones, de hecho hasta te favorece, vas a tener un salario más bajo, recurso humano, digamos, más disponible y demás. Claro. Ahora, en cualquiera de los 2 escenarios, lo que necesitas es una estabilidad y una confianza en el país de que ciertas reglas se van a mantener, más allá de todo lo que critiqué del RIGI. Olvídate del RIGI, de cualquier inversión extranjera. Te hace cierta estabilidad. En este escenario donde estamos cada 2-3 meses viendo el tipo de cambio, las reservas y demás, o con un presidente que cualquiera que lo critica es el enemigo, y así como era tal diputado o tal opositor, es el FMI, porque hasta ayer, anteayer, los que no entendían la economía era el FMI. Yo no voy a defender al FMI porque disiento bastante de un montón de cuestiones, pero claro. Lo ves más cercano a este gobierno y también, digamos, cualquiera que te marca un indicador o algo está mal, bueno, digamos, eso cómo impacta en la expectativa de un inversionista. Te puede parecer divertido, pero si pongo la plata acá. Claro, a ver si vale la pena en un contexto tan cambiante también, ¿no? Y la otra cuestión... Es la estabilidad política también, porque la estabilidad económica puede estar compleja, pero tal vez el inversor ve una clase política que dice que tiene un plan para salir de esta situación compleja. Y lo cierto es que no, tenés un gobierno débil institucionalmente, que además tiene arrancones que... Viste que, vos trabajás en la universidad, el otro día escuchaba que el compromiso del gobierno para, además de la guita que tenía que dar para el funcionamiento, también para el recurso humano, finalmente no cumplieron. Y lo escuchaba a Ibáñez, un columnista político que además estaba con Mengolín y escribe en varios lugares, qué sé yo, que el tipo decía... que alguna fuente que había consultado, que el problema es el humor con el que se levanta la hermana del presidente. Bueno. Y el tipo arregló algo que a las 48 horas Karina Milei le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no. Es complicado, sí, es muy complicado. Y en términos de lo que me decías del consumo o un bien durable, digamos, esto lo primero que ajusta una familia cuando tiene que ajustar el consumo, una familia o un asalariado, por una categoría, vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio el teléfono o mantengo la canasta alimenticia? Bueno, mantengo la canasta, no cambias. Y ahí se te va cayendo también toda otra gama. Teléfono, heladera, empiezan a aparecer mucho más la reparación de electrodoméstico. Claro, ¿no? Y es donde no lo empieza a ver estas cuestiones, la modista, el cambio de cierre, bueno, empiezan a aparecer... Me hiciste acordar que tuve yo la campera del nene. Y bueno, ¿conocés claro, una modista? Ahí te empieza a cambiar todo eso por decisión de consumo, por elección. Empezás por elección de dónde sostengo el consumo, ¿no? Elección de voy a arreglar la campera pues es más sostenible. No, es decir,
no me queda otra. Claro, sí, si pudiera la cambiaría y le compraría Sí. una nueva, pero como no, le pongo Sí. un parche. Eso mismo. O la mando a un Estos son costurero. ejemplos cotidianos, pero de ahí en adelante, y una empresa que Eso tiene que claro, empezar me imagino. a recortar y a despedir gente y a subsistir, bueno, todo es en escala, lo estamos pensando en el asalariado o en la familia. Llévalo a la pyme, llévalo a la mediana, llévalo a la gran empresa. Cuando vos tenés una caída tan fuerte del consumo, te empiezan a pasar estas cosas en todos los sectores. Claro. Más olvídate de Javier Milei por un minuto. Difícil, ¿Quién sí. pudiera? Tienes mucha presencia. ¿Vos entendés que el Fondo Monetario Internacional, fuera el presidente que fuera y del color político que fuera, tendría que tener otra actitud con la Argentina? Digo, porque medio que estamos en este bolonqui. Está bien, Alberto y Cristina se peleaban mucho, es cierto, pero convengamos que 45.000 millones de dólares es un poco complicado. O sea, el tipo está ajustando más de lo que el FMI le pide y no le tiran un salvavidas. Y pero ahí es difícil hacer ese análisis sin considerarlo a Milei, o a Caputo, o a Sturzenegger. Entonces me pegué. bueno, es difícil. Sí, está bien. A ver, otro día y otra columna abordamos cuándo nació el FMI, cuál tenía su rol, cómo subsistió en el tiempo, sí. Digamos, podemos contar un poco toda esa cuestión. Si a mí me preguntas, y evidentemente hay cuestiones teóricas y hay cuestiones ideológicas, o desde la ideología uno se posiciona teóricamente. El que te dice yo elegí la teoría sin poner mi ideología es muy difícil, porque siempre hay una decisión detrás, ¿no? Después, cuán riguroso sos, cómo sostenés en economía lo supuesto, cómo trabajás, hay un montón de decisiones, pero hay un posicionamiento. No es lo mismo ser neoliberal que ser keynesiano, por decir, de cualquier corriente. Bueno, si vos me preguntás a mí, no comparto los criterios del FMI. Sí considero que tiene que haber estabilidad macroeconómica, claro. Cómo alcanzar esa estabilidad es distinto. Sí, ajustando los jubilados no sería... Entonces ahí hay diferencias. Claro. Pero bueno, Argentina tiene, digamos, tampoco vamos a negar y vamos a decir, en los últimos 3 meses estamos con cuestiones de política monetaria y política fiscal y desarreglos históricos, no son actuales. Sí. A mí a ver si, porque yo no sé mucho del tema, pero me pasa una cosa que es, ahora ya hace un tiempo que uno, aunque sea tibiamente o tímidamente, escucha o lee a Cristina Fernández de Kirchner. El otro día lo escuché a Máximo Kirchner, estuvo en 2 o 3 radios distintas. Alguna especie de reconocimiento de, bueno, la macro es importante, el orden fiscal es importante, y empiezan a recordar algo que yo no sé por qué no lo hacían antes, que es la mayor cantidad de años del periodo kirchnerista tuvieron esa estabilidad de la que se habla. 6 de los 12 años la tuvieron. Es cierto, de esos 6, los primeros 4 son de Néstor, de Cristina solamente 2, ¿no? Ahora, y en una salida de una recesión muy fuerte. En una salida de una recesión donde muy vos fuerte. Ahí no tenías un problema de precios. Claro. En ese momento. Ahora, lo que yo no escucho de los dirigentes del campo de las ideas populares, por ponerlo de alguna manera, porque tampoco lo escucho mucho ni de Moreno, ni de Pichetto tampoco, ni de Juan Grabois, ni no sé a quién más nombrar, es, bueno, ¿cómo hago para salir de esta situación en el que evidentemente tengo que calentar un poco la economía, tengo que inyectarle guita a la gente para que la gente consuma, para reactivar la economía, y que que tuvimos 4%, el 4 y pico por ciento, no se me vaya a 12 en 15 días, porque está así de compleja la situación. Es que, así como decimos, un indicador no te dice nada, tenés que ver un set, o sabiendo que tocas uno se te desacomodan un montón de otras cuestiones. Una política en un contexto económico como el tenemos en Argentina no te alcanza. Digo, el objetivo de este presidente, bueno, llegar a la inflación cero y que todo lo demás explote. ¿Para qué te sirve esa inflación cero si la gente no come? Como preguntar, yo prefiero tener... No es que prefieras, ¿no? Pero sí, entre esa situación o una inflación del 5 o 6% y que los salarios acompañen, y yo prefiero esa. Claro, el tema es que sea el 5 o 6. Bueno, por eso. Entonces, así como hay factores multicausal de la inflación, y otro día charlemos cuáles son los a nivel conceptual los múltiples factores, sí. Para acompañar o la medida económica tiene que ser también amplia para que lo que vos no le inyectes no se te vaya a dólares. Y también, ahora pensando una cosa que no dijimos, si esta presión sobre el dólar viene el aguinaldo. Aquel que todavía sostiene el aguinaldo y que está pensando que el aguinaldo puede ser un factor de ahorro
o guardarlo para las vacaciones o lo que sea, te va a presionar el tipo de cambio. Y perdón, me acordé ahora. No, está bien. Eso que no de lo hecho, me habíamos hiciste dicho, acordar pero que ayer estaba navegando por TikTok y en TikTok es infernal la cantidad de publicidades no de... miro TikTok. No no, quiero entrar en es ese un mundo. espectáculo. ¿Querés entender la sociedad de hoy? Entra a TikTok. Mucha publicidad de billetera virtual y de estos bancos de Igualá y qué sé yo. Y hay uno que es que me lo encuentro permanentemente y yo no ando fijándome en qué ahorrar porque no tengo mucho margen. Entonces no, miro sillones, otras cosas miro. ¿Y ahorras en sillón? No, pero igual quiero cambiar el mío. No, y es una chica que te dice, arranca rápidamente dándote consejos de cómo dolarizar tu aguinaldo. ¿Querés saber cómo dolarizar tu aguinaldo? Una buena opción son los dólares cripto. ¿Sabés lo que es el dólar cripto? Encima te lo tienen que decir en un minuto. Apretá acá. Y es así. Pero bueno, ahora viene eso. Pero más allá decís, bueno, en este momento, si vos decís el aguinaldo, se te puede meter una presión sobre... No va a ser el único factor ni nada. Lo que quería decir con eso es que vos decís, bueno, voy a inyectar esta plata en este sector, ¿cómo haces para que no se te traduzca en precios, para que reactive, para que genere el mayor impacto? Hay mecanismos, hay formas de que eso pase. Bueno, no creo que es lo que vaya a pasar. Claro. Y no creo que se esté pensando en eso. Claro. Porque si el objetivo es déficit cero, tasa cero, no, tasa cero, inflación cero, es difícil que tomes otro tipo de medida cuando se sigue discutiendo la cuestión jubilatoria en un contexto... También hay una cosa que es muy importante, me parece a mí en los dirigentes, que es los mensajes que dan. Eso crea sensaciones, atmósferas y cosas. Entonces, si el oficialismo te está diciendo hace mucho tiempo, reconociendo la validez casi legal, porque el mercado se regula solo del dólar blue, una vez que la gente va a avalar ese... Si el presidente de mi país me está diciendo que el verdadero precio, el que pone el mercado en realidad, es el de 1.400 y no el de 800 y pico, entonces minga que yo voy a venderte mis dólares por 900 o a exportar por 900. Si sos vos mismo el que me está diciendo que en realidad vale 1.300. Es así. Ahora están medios arrepentidos, andan tuiteando de que el dólar blue es ilegal. Los mismos que dijeron que, viste, es una cosa extraña. Pero bueno, así están las cosas. Y si me permitís hacer así un comentario desde la profesión. Adelante, por favor. Yo creo que, y algo que discutíamos con algunos colegas, ¿no? Cuando estudias economía, ahora yo di clase en la carrera de economía, fantasías con el premio Nobel, ojalá que me lo gano, pero es una fantasía, te recibís y ves el mundo y no sé qué. Me preocupa. Es preocupante. Sí, que el presidente... que tendría que estar pensando en todo esto. Y no digo que no pueda ser un buen teórico o que no pueda resolver alguna cuestión, pero bueno, dedícate a la academia entonces, si te preocupa eso. Claro. Hoy es el presidente con grandes problemas económicos. Sí, hay una cosa ahí en el ego que a mí me... No es para entrar en eso, pero lo hago el comentario porque al final parece que no se puede decir que ser economista es como, ¿no? Pues mirá, por un lado o por el otro te pegan. Bueno, claro. Hay como todas las profesiones, cómo se ejerce, cómo se lleva adelante. Pero bueno, es lo que... él quiere un premio Nobel. Sí. Mirá, hablando de números y de premios Nobel y de egos, yo te voy a dar unos datos. A ver. El presidente Milei lleva 198 días de gestión. Estuvo 38 de esos 198 días en el exterior. 19% del tiempo de su gestión en estos casi 200 días en el exterior. Peleándose. O recibiendo diplomas de dudosa procedencia, premios y reconocimientos. Pero bueno, vamos por el premio Nobel. ¿Tenemos algún presidente premio Nobel? No. Vamos todavía. Lo vamos a lograr. Sí, nada más. De nuevo, otro día podemos discutir los Nobel de Economía, por qué ganaron, qué avanzaron y demás. No es tan fácil tampoco, digo, hay que hacer avances en la disciplina muy importantes. Claro, tenés que descubrir alguna cosa importante. Bueno, ¿qué hacemos con las tarjetas de crédito? Si podés no pagar el mínimo, no pagues el mínimo. Podés tarjetear para decir, pienso que va a haber inflación, la tasa es cero o la tasa es baja, tarjeteada, pagan cuotas, pero si no se puede, si se te hace una bola, no pagues el mínimo. Hay que tratar de no pagar el mínimo, los intereses son muy altos.
Silvina Romano, nuestra economista, aquí de los miércoles, hablándonos un poquito de los índices de actividad. Ya veremos el miércoles que viene qué nos va a aparecer en el medio para poder charlar. Gracias. Silvina. Silvina Romano.